Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? El infame triángulo, conocido por tragarse miles de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Pero hay un nuevo misterio en este lugar, ya enigmático. Algo acecha en las profundidades de las aguas y está dejando pistas extrañas de su existencia. ¡Splash! Tu submarino golpea la superficie del agua. Desciende 30, 300, 600, 900 metros. Se está poniendo más y más oscuro. Las paredes del submarino crujen a medida que aumenta la presión. Más de 1400 psi. Es como el peso de un piano de cola que aprieta cada centímetro cuadrado de tu cuerpo desde todos los lados. Has llegado a tu destino. Todo lo que queda es ver a la bestia. Justo a tiempo, entre el vacío negro, ves un resplandor verde brillante en la distancia. Se está acercando. A medida que se acerca, se hace más grande. Eso es todo. La criatura que ha estado dejando extrañas marcas circulares en peces, delfines, ballenas e incluso en otros tiburones. He aquí, el tiburón cortador de galletas. No dejes que su tamaño te engañe. Puede que no sea más largo que un boliche, pero esta criatura es un parásito. Se adhiere a otros animales marinos usando sus dientes cerrados cuidadosamente dispuestos. Con un mordisco, se llena el estómago, se desprende y continúa con su día. Y su bocadillo móvil también sigue vivo. La única prueba de este encuentro, una marca en forma de galleta. No asumas que estás a salvo en tu submarino. Se sabe que estos pequeños audaces persiguen a los submarinos también. Decides no arriesgarte a que el tiburón haga un agujero en lo único que te impide ser aplastado por el agua circundante. Continúas tu viaje para encontrarte con otras extrañas criaturas que acechan en el Triángulo de las Bermudas. Al doble de profundidad encontrarás al pez dragón. A diferencia de otros habitantes de aguas profundas, estas cosas producen luz en el rango infrarrojo azul y verde, y es a lo que se adhieren otros peces. Esto le da al pez dragón una gran ventaja. Se proporciona a sí mismo una luz que otros habitantes marinos simplemente no pueden percibir. Las cosas que quieren comerse al pez dragón no pueden detectarlo tan bien como las criaturas de las que él se está alimentando. Y un habitante de las profundidades marinas verdaderamente único es el calamar vampiro. Ni vampiro, ni calamar, ni siquiera pulpo. Esta cosa es una especie única en sí misma. Tiene los ojos más grandes en comparación con el tamaño del cuerpo de cualquier animal en todo el planeta. Cuando el calamar vampiro se siente amenazado, dobla sus tentáculos hacia arriba y alrededor de su cuerpo. Esencialmente, la cosa se vuelve al revés. Otro animal que hay que evitar aquí abajo es el aterrador gusano bobbit. Se entierra en el fondo marino, dejando fuera una pequeña parte de su cuerpo. Espera la hora de la cena con sus piezas bucales abiertas en forma de pinza. ¿Qué hay en el menú? Otros gusanos y peces que pueden ser 7 veces más grandes que el bobbit. Utiliza sus 5 antenas para detectar cuando el almuerzo está lo suficientemente cerca como para atraparlo. En un instante, el gusano se lanza hacia adelante y agarra su almuerzo con sus piezas bucales. Pero aún no ha terminado. Una vez que tiene sus mandíbulas clavadas en su almuerzo, el gusano lo inyecta con veneno y lo empuja hacia la madriguera para darse un gran festín. Una de las trincheras más profundas del Triángulo de las Bermudas es la lengua del océano. Este es también el caldo de cultivo secreto de los tiburones tigre. Los reconocerás instantáneamente gracias a esas rayas grises más oscuras de tigre en sus costados. Son la segunda especie de tiburón depredador más grande después del gran blanco. Y con un tamaño grande, viene un gran apetito. Mamíferos marinos, tiburones más pequeños, rayas y tortugas verdes están en el menú. Y si alguna vez te encuentras cara a cara con un tiburón tigre, ojalá que no, recuerda esto. Puedes saber la edad del pez mirando sus rayas. Se desvanecen con el tiempo, por lo que cuanto más joven es el tiburón, más pronunciadas son sus rayas. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino.
Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron naufragio del oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el lugar de una base secreta, otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. Y también existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema, pero en sus obras solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca.
Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo, todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego, un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor. Y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno. Pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético, que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética. Y entre todas las olas, estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua, pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. El enorme trozo de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico sigue siendo una de las zonas más misteriosas del planeta, pero no es la única. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80, 16.000 personas han desaparecido allí. Los testigos presenciales de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, rayos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska, es todo un poco más complicado. La gente, los aviones, los barcos desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie que nos cuente cómo se sintió. En 1950, un avión despegó de Anchorage, Alaska, con destino a Great Falls, en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros. 2 horas después del inicio del vuelo, el capitán comunicó por radio que todo estaba bien.
Luego, silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y unas 7,000 personas buscaron el avión. Ni rastro, ni siquiera un tornillo, un perno, nada. Ese misterioso avión hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y casi despoblada que pasa cerca de Anchorage, Burrow y Juneau. Si conectas los puntos en un mapa, obtienes un triángulo épico. Podría caber todo el estado de Oregon en él, 2 veces. Si lees por ahí, encontrarás un montón de zonas importantes del planeta en las que siguen ocurriendo cosas raras. Sobre la Tierra, el mar, el desierto y la selva. Los científicos tienen muchas preguntas sobre estos lugares. Todos tienen anomalías eléctricas y magnéticas extremas. Aviones y barcos desaparecen sobre ellos. La gente oye cosas, ve cosas, y aquí están algunas de ellas. El Valle de Bambú Negro de China parece un escenario de Hollywood para una película realmente aterradora. Aquí todo es espeluznante y misterioso. Perfecto. Imagina un bosque de bambú que se extiende a 40 metros de altura. Las plantas verdes viven extremadamente cerca unas de otras y apenas dejan pasar la luz del sol. Una extraña niebla flota en el aire. ¿De dónde viene y por qué está siempre ahí? Nadie lo sabe. Y los misterios no acaban allí. Durante siglos, la gente ha desaparecido en el vasto bosque. Los científicos creen que la culpa la tiene la loca geología del lugar. Las gritas pueden aparecer repentinamente en el suelo, lo suficientemente grandes como para caer en ellas. Y también hay cambios bruscos en el clima, y tal vez incluso vapor venenoso. Algunos árboles lo desprenden al caer al suelo. Hay una larga carretera que atraviesa Ladakh, en la India. Se llama Colina Magnética. Se inclina hacia arriba y parece violar las leyes de la gravedad. Esto es lo que sucede. Conduces hasta el pie del sitio, apagas el motor y te bajas del auto. El carro empieza a rodar cuesta arriba, hasta 20 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Teoría número 1. La colina tiene una atracción magnética increíblemente fuerte y atrae a los autos cuando están muy cerca. La Fuerza Aérea de la India no vuela sobre ella para evitar cualquier interferencia con sus equipos. Versión número 2. Todo es una ilusión óptica. Las colinas en los alrededores aparentan desvanecerse en el horizonte. Nos parece que la carretera está inclinada hacia arriba, pero en realidad no lo está. El enorme lago Michigan parece más un mar que un lago. En los últimos 400 años, 6,000 barcos han desaparecido en él. ¿Por qué ocurre esto? El sitio tiene su propio triángulo misterioso y, de hecho, hay más misterios sin resolver aquí que en el famoso Triángulo de las Bermudas. En 1950, el vuelo 2501 desapareció sobre el lago, en ruta de Nueva York a Minneapolis. El destino de los 3 miembros de la tripulación y los 55 pasajeros sigue siendo desconocido. En 2007, un profesor de arqueología subacuática estaba estudiando el fondo del lago Michigan. Encontró piedras dispuestas en círculo a 12 metros de profundidad desde la superficie. Se parecían un poco a Stonehenge en Inglaterra, pero ¿por qué estaban en el fondo de un lago? ¿Quién las puso ahí? Los arqueólogos encontraron un patrón tallado en una de las piedras. Su contorno se asemeja al dibujo de un animal. Eso no es tan inusual, excepto que este animal en particular, que parece un mamut, fue probablemente tallado hace unos 10,000 años. Dormir es muy difícil para los venezolanos que viven cerca del lago de Maracaibo. Justo en el lugar donde el río Catatumbo desemboca en el lago, se producen enormes tormentas eléctricas que pueden llegar a durar hasta 10 horas, 260 días al año. Eso supone más de 1 millón de rayos sobre el lago cada año. Los científicos no saben exactamente cuál es la causa de las fiestas de relámpagos diarias. Algunos creen que se debe al gas metano que sale del suelo. Otros culpan a los depósitos de uranio bajo la superficie. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los investigadores están seguros de que los rayos son causados por el clima. El aire frío de la montaña choca con el aire caliente del mar. El resultado, mucha fricción y humedad. La combinación perfecta para los casi fuegos artificiales naturales nocturnos. Es súper ruidoso y algo molesto si vive cerca. Pero la zona es realmente importante para el planeta. Ayuda a regenerar nuestro vital ozono atmosférico. Y el que lo empezó todo, el Triángulo de las Bermudas. Aviones, barcos, todo desaparecido sin dejar rastro. Las teorías son infinitas. Los científicos incluso piensan que podría haber un enorme meteorito en el fondo del mar que emite su propia energía magnética. Podría haber confundido al equipo de navegación de todos esos desafortunados operadores. Y ha estado ocurriendo durante un tiempo. Los científicos creen que ya causaba problemas en la época de Colón. En lo que respecta a Alaska, las anomalías magnéticas están hasta en la sopa. En esta zona,
la brújula puede estar desviada 5, 30 o incluso 60 grados. Pero el mal funcionamiento de los equipos no es suficiente para explicar la desaparición de tantos aviones y personas en este estado absolutamente masivo. Alaska es salvaje. Altas montañas, bosques interminables, nieve en invierno y mucho calor en verano. Hay 3 millones de lagos, 12,000 ríos y unos 100,000 glaciares. Solo hay 2 personas por 5 kilómetros cuadrados. En California hay más de 500. Se puede caminar durante días, semanas o incluso meses sin ver a nadie, excepto tal vez 1 o 2 osos. Y los días y las noches suelen ser realmente confusos tan al norte. Los turistas de todo el mundo sueñan con ir a Alaska para ver el planeta como era antes, sin jungla de cemento, ni carreteras interminables, almacenes y campos de maíz. Pero este no es solo un lugar hermoso, también es un lugar increíblemente peligroso. Puedes perderte en el bosque, quedarte sin comida, empaparte hasta los huesos, perder la brújula o el GPS, y en las duras condiciones de Alaska, el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. Además, la mayoría de los turistas no están preparados para ello. El 80% de las comunidades del estado no están conectadas a la red de carreteras. En el salvaje oeste, los caballos transportaban personas, productos e información. En Alaska, todo es con aviones. Alaska cuenta con 9,000 aviones y 8,000 pilotos, y contando. Eso es más de uno por cada 100 habitantes del estado. Cambios de clima repentinos, lluvia frecuente y salvaje, tormentas de nieve y niebla, no es una buena receta para un vuelo tranquilo. Las alas de los aviones de Alaska pueden cubrirse de hielo. La niebla puede ocultar las cimas de las montañas nevadas y las fuertes ráfagas de viento pueden desviar un pequeño avión de su curso. Con eso y más tienen que lidiar los pilotos cada vez que despegan. ¿Y el avión desaparecido? Los investigadores creen que ese Douglas C-54 Skymaster desapareció debido al mal tiempo y que los restos quedaron cubiertos por la nieve o cayeron a un lago. El 5% de Alaska está cubierto de glaciares y hay un montón de grietas en ellos, algunas lo suficientemente grandes como para que quepa un humano, un par de personas o incluso un avión entero.